Ahora vamos a calcular un circuito con conexión mixta. En este circuito lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una pila, V, tenemos una corriente de electrones y ahora lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos los electrones pasan y se encuentran en una resistencia y después lo que se encuentran, esos electrones se tienen que dividir y se encuentran dos resistencias en paralelo. Tenemos R1 que está en conexión serie porque está en el mismo cable, en el único cable que sale de la pila, pero R2 y R3 están en paralelo porque obliga al cable a dividirse en dos. Luego se vuelve a juntar todo y vuelve a la pila. ¿Qué datos nos dan? Nos dan V igual a 10 voltios, R1 igual a 10 ohmios, R2 igual a 5 ohmios y R3 igual a 15 ohmios. La primera pregunta, la de siempre, calcula la resistencia equivalente del circuito. ¿Qué significa? Tenemos que simplificar este circuito para que solo haya una resistencia, que sería la resistencia que equivaldría a estas tres. Pues ¿qué empezamos? Empezamos con la parte más difícil, estas dos resistencias que están en paralelo. Cogemos y simplificamos de la siguiente manera. Nosotros tenemos este circuito, es exactamente igual a este. ¿Qué hemos hecho ahora? Ahora lo que vamos a hacer es R2 y R3, la vamos a convertir en una única resistencia que se va a llamar R23. R2 y R3, R23. ¿Cómo lo calculo? Pues con la fórmula de paralelo, porque están en paralelo, R23. Y ahora R1 y R23 tengo que simplificarlo en R equivalente o R123. R1 y R23 como están en serie, esta R equivalente se calcula con la fórmula de circuito en serie. Pues vamos a proceder. ¿Cómo hacemos R23? R23 será igual a la inversa. Recordad lo siguiente, tenemos dos fórmulas de calcular circuito equivalente. Una es despejar directamente, la inversa de la suma de las inversas de la resistencia, u otra es hacer solamente la suma de las inversas, pero recordar, el resultado que da esta fórmula hay que hacerle luego la inversa, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hay en el denominador, subirlo arriba y lo que hay en el numerador, bajarlo. En lugar de trabajar yo con esta, trabajo directamente con la resistencia equivalente despejada. Pues continuamos. 1 partido R2, R3, sustituimos 5 y 15. Y ahora recordar, para sumar dos fracciones tienen que tener mismo denominador. Pues 5, para pasar a 15 hay que multiplicarlo por 3. 5 por 3, 15. 1 por 3, 4. 1 por 3, 3, perdón. 3 más 1, 4. 4 quinceavos. Ya hago la inversa y obtengo 3,75 ohmios. Esa será la resistencia 2,3, pero no la resistencia equivalente. He calculado solamente R23. Ahora tengo que hacer R1 y R23. ¿Cómo se juntan? Pues con una fórmula de resistencia en serie, es decir, sumándola. R equivalente será igual a R1 más R23, que será igual a 10 más 3,75, por lo tanto 13,75 ohmios. Continuamos, siguiente apartado. Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. ¿Qué hay que hacer en este caso? Pues nosotros nos vamos al circuito más sencillo, donde solo hay una resistencia. ¿Sabemos el voltaje? Sí, V es siempre la misma, V es 10 voltios. ¿Sabemos la resistencia equivalente? Sí, la acabamos de calcular, 13,75, pues nuestra única incógnita es la I. Aplicamos la ley de Ohm, I igual a V partido R equivalente, igual a 10 voltios partido 13,75 y por lo tanto 0,73 amperios. Es la corriente que pasa por este circuito, la que pasa por este circuito y en este caso la que pasa hasta aquí, porque aquí esos 0,73 amperios se deberán de dividir. Ahora veremos qué ocurre con eso exactamente. Siguiente apartado. Nos dicen, calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. Pues en los extremos del generador, la diferencia de tensión, de voltaje, de potencial que hay, es el valor que hay de la pila, el valor que tiene la pila. El valor que tiene la pila es 10 voltios, por lo tanto, V igual a 10 voltios. Yo sé que aquí tengo 10 voltios y sé que aquí tengo 0 voltios. Y esos 10 voltios, a lo largo del recorrido, se irán perdiendo hasta llegar a 0, que es la energía de esos electrones. Pues continuamos, nos dicen, calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor de la intensidad que atraviesa. ¿Qué necesito saber? Necesito saber cuánto voltaje de esos 10 voltios, cuántos voltios consume R1, cuántos voltios consume R2 y cuántos voltios consume R3. Al final la suma de todo tendrá que ser 10 voltios. Pero veremos que no es la suma de todo, porque aquí tenemos un circuito en paralelo. Pues vamos por partes.
¿Qué le ocurre a la 1? ¿Cuánta corriente pasa por 1? Pues por 1, si el cable no se ha dividido en ningún momento desde que sale de la pila, la corriente que pasa por 1 es la corriente total del circuito. ¿Lo veis que el cable no se ha dividido hasta llegar a 1? Pues por lo tanto la I sub 1 es igual a I, que es igual a 0,73 amperios. La hemos calculado aquí. ¿Cuánto será V1? Pues V1 será igual a la corriente que pasa por 1 por la resistencia de 1. Esto es la ley de Ohm de nuevo. 0,73 por 10 igual a 7,3 voltios. Yo ya sé que de los 10 voltios, 7,3 voltios se consumen aquí. Por lo tanto, el restante se consumirá aquí. Ahora veremos cómo se consume el restante. 2,3. Vamos a calcular estos dos ramales. Nosotros sabemos que la tensión de aquí a aquí se consume, la tensión que se consume son la total, V, menos la que ya acabamos de consumir en 1. 10 menos 7,3, 2,7 voltios. Yo sé que de aquí los electrones vienen con 10 voltios, aquí pierden 7,3 y aquí llegan con 2,7 voltios. Y estos 2,7 voltios en este trocito se pierden hasta llegar a 0. Da igual el ramal que cojamos, que los electrones van a perder la misma energía porque es un circuito en paralelo. Por lo tanto, V2, la tensión que pierden 2, V3, la tensión que pierden 3 son iguales. Y son iguales a V2,3, 2,7 voltios. Da igual qué ramal coja que pierdo la misma tensión. Pues entonces, ¿qué diferencia hay del ramal? La diferencia es que por un ramal irán una cantidad de electrones y por otro otra cantidad de electrones. Vamos a calcular los electrones, esa corriente que pasa. I sub 2, la corriente que pasa por 2 es igual a V2 partido R2, de nuevo la ley de Ohm, igual a 2,7, sustituyo. V2, ¿cuánto hemos dicho que es? V2 es igual a 2,7. 2,7 entre 5, 0,54 amperios. Y vamos a hacer lo mismo con V3. Con I3. I3, V3, ¿cuánto hemos dicho que es? Es igual que V2. 2,7 voltios partido 15 ohmios igual a 0,18 amperios. Y fijaros, no es casualidad. Si cogemos y sumamos la corriente de 2 y la corriente de 3, ¿cuánto nos tiene que dar? Pues la corriente que venía por aquí, es decir, la corriente total. Si yo sumo I sub 2 más I sub 3, me da la corriente total. Es decir, 0,54 más 0,18 me da 0,73 amperios. De aquí han salido 0,73 amperios, han pasado por R1, han continuado, se han dividido 0,54 aquí y 0,18 aquí. Se vuelven a juntar y vuelven a la pila, pero en este caso con 0 voltios de energía. 0 voltios de tensión, de voltaje. Importante, al hacer la suma, esto no da 0,73 amperios, da 0,72 amperios. Pero eso debido al redondeo de los decimales anteriores. Da igual si ponéis 0,72, 0,73. Lo importante es que sepáis que estos 0,73 son iguales a estos, aunque ponga 0,72,07284 o el valor que sea.